Vamos a abrir Santiago, capítulo 1. Voy a trabajar con versículos 2 al 4, después de la introducción. Y dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Señor, bendice tu palabra y, como siempre te pedimos humildemente, ministrala a nuestros corazones. Ayúdanos a entender lo que este hombre, movido por tu Espíritu, escribió a los creyentes en la dispersión. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Verdades que sostienen la fe es, digamos, el tópico que estoy desarrollando en estas semanas. Y entre esas verdades que nos sostienen, hoy vamos a mirar cuando la prueba produce paciencia. ¿Tienen paciencia ustedes? Usualmente la gente dice amén, pero hay que ver si el asunto es así, ¿no es cierto? Si realmente tenemos la paciencia bíblica, no lo que la gente entiende por paciencia. Yo creo que todos los que conocemos a Cristo profesamos tener fe en Dios, y es que no puede ser de otra manera. Y los que profesamos tener en Dios, confesamos que tenemos confianza en ese Dios, que realmente puedo confiar en Él. Si una persona no confía en Dios, no tiene fe. Y si usted realmente dice que tiene fe, bueno, tiene que poner su confianza en el Señor. La pregunta acá es: ¿cómo sabemos nosotros que nuestra fe es una fe sólida, una fe estable, una fe que en los momentos de dificultades no va a permitir que tambaleemos, que nos salgamos del centro y de esa manera mantener una vida firme, una vida que se mantiene en la consigna que el Señor nos ha dado? Porque la verdad es que es muy fácil decir que confiamos en Dios cuando todas las cosas van bien. Pero ¿qué sucede cuando nosotros estamos pasando por problemas? Cuando llega la enfermedad, cuando perdemos a alguna persona cercana. Ahora algunos de ustedes están encarando problemas laborales debido a la inestabilidad económica que se está dando en esta, yo digo, gran nación todavía, ¿no? Por lo menos vivimos con cierta tranquilidad. Cuando sufrimos alguna injusticia, a veces recibimos un trato que no es correspondiente a cómo nosotros tratamos con la gente. Se hacen malos juicios, nos tratan mal en el trabajo, tal vez en la sociedad, debido a que nos identificamos con Cristo, no encajamos o no nos permiten encajar. Al contrario, nos marginan, nos señalan, nos consideran que somos un ejército de santurrones que se visten de piedad, y entonces somos marcados y muchas veces marginados por el resto de la sociedad. Puede ser que estemos pasando por alguna crisis, alguna dificultad que nos quita el sueño, la tranquilidad, sacude nuestra paz en el Señor. Es precisamente en esos momentos difíciles cuando la fe es puesta a prueba. Un atleta ahora acaba de terminar el Mundial de Fútbol, ¿no? Y bueno, la gente está conversando. En estos días estuve hablando con algunos y siempre me preguntan, yo soy oriundo de Argentina, Argentina perdió el Mundial, España merecidamente, creo yo, ganó la Copa, ¿no? Pero hay todo un debate ahora de si hubo justicia, si hubo algo raro y cosas por el estilo.
Y estaba pensando, ¿no? Cuando veíamos el desarrollo de la Copa del Mundo, cómo todos los jugadores tienen no sé, un oxígeno para correr primero los 2 tiempos de 45 minutos cada uno y luego el sobretiempo, si no pudieron definir los resultados, le suman media hora más y después termina a veces con los penales. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que una persona tenga tanta estamina para correr todo el partido y seguir corriendo y poniéndole ganas? Bueno, el tema es que las personas que son atletas no llegan a hacerlo simplemente observando cómo hacen ejercicio los que entrenan. No llegan a ese nivel profesional leyendo libros o teorías acerca de atletismo. Son personas que comienzan a disciplinarse, a vivir sacrificándose para prepararse, pasando la prueba, las dificultades, calambres y una cantidad de cosas que eventualmente los va a llevar a ser efectivos para cumplir con su papel como deportista. Y esto lo vemos también cuando llegan las Olimpiadas. Es curioso que el apóstol Pablo muchas veces utiliza el ejemplo de los atletas y los corredores y boxeadores justamente para dejarnos algunas enseñanzas espirituales. Lo que notamos es que el entrenamiento no revela las debilidades físicas para aplastar al competidor, sino que lo que hace es desarrollar una capacidad que en el momento de comenzar el entrenamiento no está presente. Y es por eso que al no tener esa capacidad, se pone a trabajar con esfuerzo para poder llegar a ese punto crítico en donde la persona puede ser eficiente. Dios permite, no que nos mete deliberadamente porque hay algún tipo de gusto mórbido. No, Dios permite que nosotros pasemos por dificultades para que nuestra fe precisamente atraviese momentos de prueba. No porque Él desconozca qué es lo que hay en nuestro corazón, que no sepa cómo podemos responder. Dios tiene absoluto conocimiento de cada uno de nosotros, dónde estás parado. Pero el tema de las pruebas es justamente para que produzcan en nosotros perseverancia, permanencia. Es un ejercicio al cual somos sometidos para que tú te desarrolles y llegues a la madurez y estabilidad espiritual. Ya sea que estés pasando o no por las pruebas, que tu vida sea una constante. Y eso es exactamente lo que en este caso Santiago quiere enseñar a los creyentes que estaban, según vemos por el contexto, estaban dispersos por causa de Cristo y pasando por diversas dificultades que lógicamente tiene que ver con el haberse alineado con el Evangelio, con Cristo Jesús. Así que Santiago acá lo que hace es escribir a varias iglesias donde, según leemos en el contexto de la carta, existe una brecha entre la profesión de la fe y la madurez en la fe. Podemos decir, yo tengo fe, pero el tema es cuando encaramos dificultades, ¿la estás mostrando esa fe? ¿Estás dando evidencia que realmente esa fe es real y estás firme en el Señor, confiando en Dios cuando estás pasando por adversidades? Después en casa lean la carta si no la leyeron ya a esta altura, ¿no? Pero cuando observamos el contenido interno, notamos que Santiago está tratando con creyentes que justamente la fe, a lo menos de muchos de esos, necesitaba madurar. Algunas personas escuchaban la palabra de Dios, pero no la aplicaban. Nosotros venimos todos los domingos a la iglesia, escuchamos los sermones, los estudios, en cada clase. Bueno, pero ¿y qué hacemos con eso después? Es muy lindo leer la Biblia, la información que da es, ¿no es cierto?, es abundante, nos da consejos, pero ¿qué haces con esa información? Hay mucha gente que oye, les gusta lo que oye, pero cuando se trata de aplicar esas cosas, nos quedamos a medio camino. Y muchas veces la razón del por qué no aplicamos esos consejos tan apropiados y sabios de Dios
es porque no confías que pueden impactar realmente en tu vida. Puede haber otras razones, por supuesto, ¿no? Pero en el contexto de la carta notamos personas que sí oían, pero no estaban llevando a la práctica las cosas que aconsejaba el Señor a través de los hombres inspirados. Otros, por ejemplo, lo que hacían era practicar favoritismo. Se congregaban y decían, con este sí y con este no. Con este me puedo llevar, con esta persona no saco nada y entonces lo dejo más bien a un costado, lo margino. Algunas personas decían que tenían fe, pero resulta que cuando se trataba de demostrar en la ayuda comunitaria esa fe que tenemos, más bien le decimos a la persona, mira, ¿sabes qué? Voy a orar por ti, que Dios te bendiga, pero no nos envolvemos para ser instrumentos de Dios y ayudar a las personas. Yo acá quizás puedo elogiar un poco el esfuerzo que ustedes hacen y han hecho en lo que es este viaje misionero que hicimos. Hicieron un esfuerzo tremendo y teniendo en cuenta que estamos pasando hoy día en la economía canadiense problemas serios y sin embargo me consta que hicieron algunos esfuerzos tremendos para poder hacer posible eso. Así que eso es digno de elogio. No para la gloria del hombre, sino para la gloria de Dios. Pero el tema es que mucha gente dice, sí, bueno, me gusta la idea, me gusta el proyecto, voy a orar, pero no se envuelve. Y eso es justamente lo que estaba tratando de enfocar a la atención Santiago a estos creyentes que estaban en la dispersión. Algunas personas luchaban con la lengua. Este es un mal generalizado a través de la historia de la iglesia. A mí me gusta leer mucha historia y notamos que el problema de la comunicación y el mal uso que damos de este don que nos ha concedido Dios solamente a los seres humanos es algo, es catastrófico. Hacemos un desastre con la lengua. Santiago no está hablando acá de la lengua, el músculo que tenemos en la boca. Está hablando de la comunicación, cómo usamos la palabra. Y si ustedes observan, se hace más daño con el uso de la palabra en nuestros tiempos. Y otra vez esto es histórico, ya lo vemos que en los días de Santiago se estaba dando esto. El problema es que no solamente se da en la sociedad, pero se da también dentro de las iglesias. Problemas que no tenían control de este ejercicio de la comunicación y a veces se hacía más daño que en lugar de edificar o construir el cuerpo de Cristo Jesús. Otros, por ejemplo, encaraban conflictos en la vida diaria, independencia de Dios, algunos jefes que abusaban de sus empleados, la gente que estaba a su cuidado, etc. Yo les invito a que investiguen bien porque vale la pena de investigar cuál era la situación que estaba encarando la iglesia y Santiago quiere corregir en el nombre del Señor. Así que necesitaban estos creyentes aprender paciencia en medio del sufrimiento. No la estaban pasando bien, pero no estaban encarando como corresponde las pruebas. Estaban perdiendo el partido por goleada en aquellos días. Así que todo esto nos muestra que las pruebas y las presiones estaban sacando a la luz, estaba exponiendo en esta gente la inmadurez espiritual y una fe que no se estaba desarrollando como corresponde. Mucha gente profesa una fe genuina, pero las presiones de la vida comienzan a revelar, como sucedía con esta gente, áreas donde esa fe todavía necesita desarrollo, necesita madurez. La carta es interesante porque tiene un hilo conductor muy interesante. En los versos 2 al 4 de ese capítulo 1, Santiago presenta básicamente la tesis de toda la carta. Es decir, Dios usa las pruebas para llevar a los creyentes a ese estado de madurez óptima. Y el resto de la carta va a mostrar cómo luce una fe inmadura y cómo se debe mostrar o revelar una fe que realmente está bien asentada, una fe madura. Es decir, que Santiago, no abandona el tema de la madurez después del versículo 4, del capítulo 1 me estoy refiriendo, ¿no? Sino todo lo contrario. El resto de la epístola lo que hace este hombre es desarrollar qué significa ser perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y eso es lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros. Una fe madura, por ejemplo, controla la lengua. Una fe madura ama
al otro sin favoritismos, sin seleccionar. Amamos por igual. Una fe madura obedece la palabra de Dios, no simplemente sentarnos a escuchar qué se dice de la palabra de Dios. Una fe madura actúa conforme a lo que la persona cree. Si yo estoy convencido de lo que me dice Dios a través de su palabra, voy a actuar acorde a esa convicción. De lo contrario, no soy un creyente genuino. Una fe madura busca la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo, que no estoy diciendo que a veces haya sabiduría en el mundo, por ejemplo en el ámbito de la ciencia y cosas por el estilo, que son útiles. El mundo y la sociedad ha avanzado mucho por el conocimiento y la aplicación de ese conocimiento a las cosas que disfrutamos hoy. Tampoco tenemos que ser demasiado extremistas en cuanto a estas cosas. El hombre, Dios le ha dado un cerebro para hacerlo trabajar y se ha progresado mucho en base a la sabiduría o el conocimiento. La sabiduría sería la aplicación de ese conocimiento en el avance de la sociedad. A veces acá, a modo de paréntesis, ¿no? A veces escucho mucho a las personas en el ámbito de la ideología hoy hablar de un atraso en muchas de las culturas que llaman el capitalismo y qué sé yo, ¿no? Donde se habla de la dictadura o tiranía medieval. Y cuidado con esos argumentos y esas narrativas que se construyen para poder mover a las personas de una ideología a otra, de izquierda a derecha y viceversa. Tenemos que tener cuidado. Si nosotros miramos un poquito cómo vivía la gente en el periodo medieval, se registró el mayor índice de pobreza de la historia. Esto creo que una vez ya lo comenté esto. Realmente no sabemos de qué hablamos porque no investigamos un poco cómo se mueve el mundo. En la época medieval casi el 80% de la población mundial era pobre. Desde la mitad del siglo XX para adelante, para no incluirlo todo, ¿no? Porque estalló la Primera y Segunda Guerra Mundial, que fue un desastre político y social y económico para el mundo. Pero después de la Segunda Guerra Mundial lo que vemos es, y ya esto comienza en el siglo XIX, ¿no? Con vamos a decir, la Revolución Industrial. Pero en la segunda mitad del siglo XX, hermanos, la sociedad avanzó a pasos acelerados. Tal es así que hoy, aunque existe la pobreza y el pauperismo, no se puede negar, esto sería inmoral decir que no existe, pero en realidad el índice de pobreza del periodo medieval se dio vuelta. Ahora tenemos que el 80%, 70% de la población mundial salió de la pobreza. Y tenemos un resto que todavía hay que trabajar, definitivamente. Tenemos que erradicar la pobreza si es posible. No lo vamos a lograr hasta que no venga Cristo, no nos hagamos ilusiones, pero cuidado, no dejemos que los argumentos nos lleven para cualquier lado. Así que muchas veces perdemos de vista la sabiduría de Dios. No digo que no se contemple la sabiduría que ha alcanzado el hombre, pero en el caso nuestro tenemos que considerar, una fe madura es la que considera esa sabiduría que muchas veces ignoramos, que es la sabiduría que viene de lo alto. Y eso es lo que Santiago quería entonces manifestar en los creyentes. Una fe madura es la fe que considera no solo la sabiduría de afuera, sino especialmente la que viene de arriba, la vertical, la de Dios. Muchas veces los problemas que se mencionan en la carta de Santiago es porque la gente no toma en cuenta, no ora por la sabiduría de Dios. En el verso 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Más adelante va a hacer una comparación entre la sabiduría terrenal, diabólica, y lo que es la sabiduría que viene de lo alto. Entonces nos invita este hombre a orar. Una fe madura es una fe que ora, que habla, que conversa con Dios, incluso cuando está pasando por sufrimiento, y nos ayuda a perseverar en medio de esas circunstancias, no abandonar la carrera y tirar la toalla. Entonces, los versos 2 al 4 funcionan como la declaración central de lo que va a desarrollar el Santiago en el resto de esta epístola. Y en estos 4 versículos, Santiago establece cuál es el propósito de Dios. El propósito de Dios para tu vida. Y es llevarnos a todos nosotros a la madurez,
a un plano de estabilidad emocional, espiritual delante de Dios. Y entonces después en los capítulos siguientes describe cómo esa madurez se mantiene en la vida diaria, en la vida que tú tienes que vivir mañana, pasado, la semana que viene, el mes que viene y hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Ahora, la palabra prueba acá tiene dos significados. Hay una doble connotación muy interesante. En griego, la palabra es perismos. Y es muy interesante este término, ¿no? Porque si ustedes observan, se nos habla de la prueba con una característica positiva o un propósito positivo en los versos 2 al 4, que se trata de una situación que permite Dios en nuestras vidas precisamente para fortalecernos y que maduremos en la fe. Pero es interesante que Santiago introduce también el mismo término. Acá en nuestras Biblias se cambia en el español la palabra, pero en el original es exactamente lo mismo y el término lo usa con una connotación negativa. Es decir, cuando una atracción nos lleva a pecar y de esa manera entonces en lugar de madurar, más bien vamos en la dirección contraria. Fíjense rapidito en los versos 12 al 15, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y esa palabra tentación en español, en griego es exactamente la misma que prueba en los versículos 2 al 4. Es algo que se pierde cuando tenemos una traducción acá del original. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y la razón es porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el mal a nadie, mejor dicho, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, y miren qué interesante, después voy a volver a esto con más detalle, dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y reducido. Y acá, déjenme hacer un pequeño anuncio, ¿no? De entrada, después vamos a mirar esto. No sé por qué la gente cuando interpreta este pasaje ve al diablo. Ojo con eso, ¿eh? No tiene ningún interés Santiago de discutir y hablar del diablo. Hoy día en las iglesias hablamos del diablo hasta por los codos y lo vemos casi, qué sé yo, en la mitad de la Biblia vemos ahí al cachudo, ¿no? Al diablo. Bueno, Santiago acá no tiene ningún interés en que contemplemos por un momento al diablo. Lo dejamos ahí y vamos a volver en un momento. Entonces la pregunta acá es: ¿qué nos dice este señor, Santiago, acerca de las pruebas cuando interviene Dios? No la pregunta a medias, ¿no? ¿Qué sucede, qué se espera de nosotros cuando pasamos por pruebas? Porque todo el mundo pasa por pruebas, adentro y afuera de la iglesia. ¿Ustedes creen que en el mundo viven mejor? Lo que sufrimos nosotros lo sufre el mundo. Si nos falta trabajo, hay gente afuera en el mundo que no conoce a Cristo que le falta trabajo. Si pasamos hambre, hay gente en el mundo que está pasando hambre. Y todos los problemas que encaramos los cristianos, lo encara el mundo. Somos maltratados, insultados, gente que a lo mejor son marginados. Esto es un problema que es el resultado de un mundo caído, defectuoso, un mundo que está lejos de Dios. Así que la pregunta es: ¿qué nos dice Santiago acerca de las pruebas que encaramos cuando Dios interviene en esas situaciones? ¿Qué es lo que quiere enfocar Santiago? Y lo primero que vemos que dice allí en el verso 2, por ejemplo, es, y esto es algo que a veces no sé por qué hoy no digo que no lo entendemos, pero nos cuesta aceptar, y es que las pruebas llegan a la vida de los creyentes. Hermano querido, la mala noticia que te voy a dar es una realidad. Vas a pasar por pruebas. Dice: cuando os halléis en diversas pruebas, dice ahí en el verso 2. Y note bien qué interesante, porque él no dice si llegan, ¿no es cierto? Es decir, a lo mejor te encuentras en algún momento con una dificultad. No, este hombre no está diciendo si llegaren las pruebas, no, te está diciendo cuando lleguen, te está afirmando que van a venir las pruebas. Y esto es importante porque entonces nos hace un reenfoque acerca de la vida. Hermano, la vida no es color de rosas. Ya en la escuela dominical les indiqué que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. El Señor lo dejó claro. La vida en el mundo no va a ser fácil. No sé por qué hoy nos mentalizamos
que si venimos a Cristo se solucionan los problemas. La vida cristiana no elimina las dificultades. Tenemos que desmitificar este absurdo mensaje que muchas veces se predica desde los púlpitos, llamando a la gente a Cristo para que se te solucionen todos los problemas. Y ni hablar con la manipulación de las masas cuando se les dice, trae tus ofrendas, tus diezmos, siembra, porque si siembras mucho Dios te va a dar más. La Biblia nunca dice semejante cosa. La Biblia, ciertamente, si somos buenos administradores, nos sostiene como administradores, pero no es una promesa, no es una especie de cuenta corriente que tengo con Dios. Si yo te doy uno, tú me das dos. No funciona así. Dios trabaja de otra manera y en otra dimensión espiritual a la que se promueve hoy muchas veces en este neo-evangelio que se predica. Ven a Cristo y te va a solucionar todos los problemas. Jesús nunca dijo, ven a mí y se le solucionan todos los problemas. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Con o sin Cristo, el mundo y la vida siempre nos va a dar problemas. Cuando dice allí diversas, comunica la variedad de las pruebas. Y cuidado, no en términos de mosaicos, de diferentes pruebas, sino también un aspecto temporal. Es decir, tú encaras una prueba hoy, ayer encaraste otra, mañana por ahí viene otra, la semana que viene, y vas a caminar el resto de tu vida tratando de ver cómo resuelves los problemas que te va a tirar enfrente la vida. Es como si la vida estuviese escondida detrás de un árbol esperando que pases por allí en tu carrera de la fe para tirarte un cascote. ¿Entienden lo que quiero decir? La vida es un problema, porque vivimos en un mundo lleno de problemas. Y el mayor de los problemas es que decidimos caminar por la vida sin Dios. El mundo organizarse sin Dios. Son las consecuencias de un mundo caído, de una sociedad caída. Los destinatarios de la carta eran creyentes dispersos, probablemente enfrentando presión social por haberse alineado con Cristo, probablemente de carestía, falta de alimentos, en gente que encaraba la pobreza, personas que tenían que sufrir las consecuencias de haber aceptado renunciar al mundo para seguir a Cristo Jesús, lo mismo que sucede en muchos de nosotros en la actualidad. La verdadera fe no se demuestra por la ausencia de pruebas. No nos engañemos. La verdadera fe se demuestra por cómo respondes a esas pruebas. Número 1, las pruebas van a llegar a tu vida. Si ya no estás, probablemente pasaste por pruebas. Si hoy estás bien, prepárate, porque las vas a encarar mañana o la semana que viene o el mes que viene. El año que viene vas a encarar pruebas. Y no solamente sería falso decirte, bueno, vas a encarar una prueba. No, vas a encarar muchas pruebas el resto de tu vida, de diferente matiz. Y eso es lo que nos dice Santiago por inspiración. La segunda cosa, versículo 3, las pruebas, a pesar que las vamos a encarar, y aquí es donde está el consuelo medular del asunto, es que tienen un propósito definido en la vida del creyente. No es un asunto de, bueno, yo no sé por qué me pasa todo esto y qué sentido tiene la vida. Para el hombre que no tiene a Cristo, ciertamente la vida puede ser que no tenga sentido, aunque la tiene para todos, pero no tiene la comprensión para entender cuál es la punta del hilo. En el caso de nosotros, sí llegamos a entender que todo eso tiene un propósito. Dice este hombre, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A ver, Dios no te está tentando tus deseos. No está, eso es cosa que hace el diablo, ¿no? El tentador. Pero en este caso, Dios no está tratando de despertar tus deseos. No, Señor, Él está probando tu fe. Y quiero que mires este foco. No está tratando de apelar a tu naturaleza, ¿no?, humana en sí, sino que está probando la confianza que ejercitas hacia Dios cuando estás pasando por la prueba. Entendamos, el probar nuestra fe no es probarnos nosotros, sino dónde estás parado en relación a Dios. Yo confío en Dios. La gente dice amén. Pero el tema es que cuando pasamos por las pruebas, como esta gente que estaba patinando, se iban a la banquina.
Porque lo que se espera de la iglesia es todo lo contrario a lo que está abordando Santiago. Por eso se sentó a escribir diciendo, muchachos, paren, esto no va. Entonces, ciertamente están pasando por pruebas, pero la respuesta de ustedes es la incorrecta. Dios está usando eso para hacerlos madurar, para que aprendan a confiar más en Dios. La clave de esa declaración es cuando dice sabiendo. Sabiendo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo adquirimos nosotros ese conocimiento del que habla Santiago? Él asume que ya sabemos que la prueba de nuestra fe busca un propósito, producir la paciencia. Ahora, ¿cómo logro yo ese conocimiento? Ese saber. Bueno, ante todo, en lugar de escuchar, aplicar la palabra de Dios, que es uno de los temas que aborda este hombre. A ver, en un momento dado dice, seamos lentos para hablar y rápidos para oír. Vivimos en un mundo en que ya nadie escucha a nadie. Queremos ser escuchados, queremos hablar. Pero hay momentos en la vida en que tenemos que cerrar la boca y escuchar, y especialmente escuchar a Dios qué tiene que decir. Y no solamente para contentar la curiosidad, sino para poner en práctica lo que Dios nos está diciendo en su santa palabra. ¿Por qué a veces nos estancamos en las pruebas? Porque no estás aplicando el consejo de Dios. No dice que va a resolver el problema, te va a ayudar a navegar a través del problema. Así que este hombre, otra vez, toca el tema de la palabra de Dios, a través del cual adquirimos el conocimiento, la sabiduría de Dios para poder enfrentar las cosas. Dios te revela cómo Él obra en tu vida en medio de las problemáticas que tienes que encarar. La segunda cosa, tal vez, es la experiencia cotidiana. Es muy importante, y no hablo de experiencias místicas acá, no confundamos las cosas, pero si tú estás caminando, a ver, Hebreos dice la carrera de la fe, y estás corriendo en el Señor, la misma experiencia de la carrera te va a ayudar a experimentar la presencia de Dios en tu vida. Eso te va a ir dando conocimiento, vas a ir sabiendo cómo Dios obra providencialmente mientras estás pasando por los problemas de la vida. Dios se va revelando a través del trato contigo, de la ayuda que te da a diario. El problema es que a veces miramos los problemas en lugar de la ayuda divina, que nos va dando conocimiento de que no estamos solos, Dios trata con nosotros. Y tercero, el ejercicio mismo de la fe. Cuando tú ejercitas la fe, vas aprendiendo, vas sabiendo qué clase de Dios tenemos. El escritor de Hebreos, en el capítulo 11, verso 1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero que observes que habla de la fe, pero es una fe no irascible, sino una fe basada en las experiencias. Es decir, todo el capítulo 11, y esto lo he dicho muchas veces, nos está hablando de cómo los hombres del pasado experimentaron la presencia de Dios. Y este hombre pasa revista a ese pasado para que veamos que ese Dios que estuvo con ellos ahora está con nosotros. Por eso dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que a medida que vamos corriendo en las experiencias y en los problemas y experimentamos a Dios, el ejercicio mismo de esa fe nos va haciendo cada vez más sólidos. El gozo del cual habla este hombre en el verso 2, al inicio de esa exhortación, entonces no nace de la prueba misma, sino de llegar nosotros a comprender lo que Dios está haciendo mediante esas pruebas en tu vida, para que llegues a ser un cristiano maduro, un cristiano templado que espera el retorno de Cristo. Es interesante que la palabra prueba acá en este versículo es distinta originalmente a la del verso 2. En español aparece la misma, ¿no? Pero la palabra es dokimión, es otra. Y el concepto quiere decir más o menos, para ilustrarlo de una manera, es cuando, por ejemplo, el joyero utiliza algunos químicos para probar la autenticidad del oro. No sé si alguna vez vieron eso. No sé si se sigue haciendo hoy día, ¿no? Yo lo he visto hace muchos años, que echan unas gotitas de algo y entonces se puede saber si el oro ese está mezclado con, no sé si cobre o qué sé yo, que buscan ahí. Pero las manchas que aparecen determinan si el oro es genuino, cuánto es el quilate,
Si alguien entiende eso, después, ¿no? Informe a los demás, a mí también. No sé, como yo no soy joyero, ¿no? La única joya que tengo yo es mi esposa. Y no necesita las gotitas para probarla, ¿no? ¿A dónde está, Gloria? ¿Puedo almorzar hoy, no? No sé si está por ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que hacemos es probar la autenticidad, la legitimidad de ese producto. Bueno, eso es lo que quiere decir la prueba. Probamos el oro, probamos lo precioso. Bueno, Dios lo que hace es, permítame la ilustración, echar las gotitas de las pruebas para probar si eres auténtico. Eso es lo que está indicando este hombre. La prueba entonces, a ver, la razón del por qué hace eso es porque hay personas, fíjense en el verso 8, que son inconstantes. Sí, claro, dicen amén al mensaje, pero ¿y después qué hacemos? Verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona que no está convencido de lo que está diciendo, que dice, yo tengo fe, pero en el ámbito de la práctica de esa fe no se manifiesta, es una persona que tiene una doble estancia, es una persona de doble ánimo. Y no solamente está fallando en cuanto a la fe y la convicción que manifiesta en el Señor, pero eso se va a derramar en todos los órdenes de la vida, va a ser inconstante en todos sus caminos, todo emprendimiento, toda actividad. A veces miramos a algunas personas, esta semana hablaba con un pastor, déjenme decirles algo que a través de los años he notado en la sociedad de los creyentes. Y pienso que tal vez esto es el efecto de un fenómeno social. La gente hoy es menos responsable que hace unas décadas atrás. Antiguamente las personas entraban a un trabajo y llegaban a horario, se ponían la camiseta, ¿no?, del equipo, de la empresa. Nos sentíamos orgullosos de hablar y decir, yo trabajo para tal empresa. Y decíamos inclusive, mi empresa. No es nuestra, nos tienen ahí castigando, ¿no?, con el trabajo, pero decimos, esa es mi empresa. Así que nos metíamos en el ADN, había convicción cuando buscábamos un trabajo y trabajábamos para alguien. Hoy no. Hoy cambió el lenguaje. Hoy hablamos de explotación, hacemos trampas. Yo les conté alguna vez que hace muchos años yo trabajaba en la época que se marcaba la tarjeta en el tablero, en el reloj. Esto es del tiempo ñaupa, ¿no?, de la época de las cavernas. Los que son más nuevos ni saben de lo que estoy hablando. Antiguamente había una caja, se sacaba una tarjeta y se marcaba la hora de entrada y de salida. Los veteranos no se hagan los locos porque saben muy bien de lo que estoy hablando, Los que tienen pelo blanco ya. Entonces metíamos la tarjeta y se marcaba el reloj y la volvíamos a poner en el lugar que corresponde. Y bueno, la gente cuando tenían que entrar a las 9 de la mañana, pero a las 9 menos 1 marcaban todas las tarjetas. No había nadie que marcara, era muy raro que alguien marque media hora antes, porque no había que regalar media hora antes. Y después a la tarde, cuando ya teníamos que salir, 5 de la tarde, digamos, bueno, ya como a las 3:30 empezaban a limpiar los escritorios. Paraban de trabajar, guardaban las carpetas, los papeles y empezaban a limpiar, a pasar la mano, a agarrar los ganchitos con el que agarraban los papeles, dígame usted, y lo agarraban de a uno, no todos juntos, de a uno, ¿no? Y lo ponían en la cajita con el imán para que no se escapen, y entonces tardábamos 15 minutos para agarrar todos los ganchos que estaban desparramados. Agarrábamos los lápices, los bolígrafos, y de a uno lo íbamos poniendo en el tarrito, ¿no? No todos juntos. Hacíamos tiempo, íbamos al baño, volvíamos, y después hacíamos la cola media hora antes. O sea que nos robábamos 1 hora y media de trabajo. No terminábamos de trabajar a las 5. Terminábamos a las 3:30 y después estaba toda la cola mirando el reloj. Apúrense, marquen media hora antes para poder llegar a marcar el reloj. Bueno, eso es robo. Es tremendo, ¿no? Irresponsabilidad. Bueno, hoy se ha incrementado, se hace de otra manera, pero la gente lo que hace es vivir irresponsablemente. Gente que trata de ver cómo explota las circunstancias. Bueno, en nuestro caso, las personas que actúan de esa manera son ambivalentes en todo y lo manifiestan en el trabajo, en su trato en el hogar. Personas que en la iglesia somos muy santurrones,
pero después en casa nos faltamos el respeto, maltratamos a nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros hijos. En la iglesia somos todos cristianos, pero después en el mundo somos un desastre. Y Santiago lo que está diciendo va a eso. La persona que es inconstante en cuanto a la fe va a ser inconstante en todos los ámbitos de la vida. Inconstante dice en todos los caminos. O sea que la fe entonces prueba o revela y la fe fortalece la fe de los creyentes. ¿Qué clase de personas soy en Cristo Jesús? Dios utiliza las dificultades no para destruir la fe del creyente, sino para hacerte más fuerte. Que esa fe, esa confianza en Dios sea más firme. Verso 4, la tercera cosa que notamos acá es que la prueba produce madurez espiritual en el creyente. Dice este hombre, para que seáis perfectos y cabales. Otra vez, volviendo al tecnicismo, esa palabra perfectos, ¿no? Telioi, significa no una persona sin errores o sin pecados, sino una persona completa, no fragmentada. No la persona que describe en el verso 8. En el verso 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hablar con Dios sin convicción, sin confiar en Dios, bueno, realmente no nos va a dar ningún beneficio, ningún resultado. Lo que el Señor quiere es que seamos completos, maduros. Y la palabra cabales acá es la integridad del creyente. Una vida no fraccionada, sino que seamos reales, legítimos creyentes en el Señor. La meta de Dios no es entonces solamente que sobrevivamos la prueba, sino que seamos transformados por medio del uso que hace Dios de esas pruebas. Así que las cosas que expone Santiago a través de la carta son de gente que todavía no han madurado en la fe. Y hoy tenemos un mundo, una iglesia, mejor dicho, no un mundo, pero una iglesia en donde muchos creyentes no han madurado todavía en la fe. Están estancados. Van gateando por la vida cristiana en lugar de ya pararse y caminar en el Señor. Dios no desperdicia, hermano, las pruebas, sino que las utiliza para formar el carácter de Cristo en nosotros. Esto es lo que nos ayuda entonces a entender por qué Santiago en el verso 2 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Uno piensa decir, pero ¿a quién se le ocurre decir semejante cosa? Gozarnos cuando pasamos por prueba. Pero el tema es que el gozo no está enfocado en la prueba misma. Esa es una perspectiva incorrecta. Nadie va a tener gozo en la prueba. Eso no es lo que está diciendo Santiago. El gozo está en lo que Dios está haciendo mediante esa prueba. Así que no mira la dificultad, lo que está mirando es al Dios que te está llevando de la mano en medio de esas dificultades que tenemos que encarar. Volviendo a lo que dije anteriormente, ¿no? Hay un detalle muy importante acá cuando contemplamos las dos perspectivas de la prueba. La positiva es que Dios está obrando en tu vida, usando el que pases por la prueba para hacerte más maduro en la fe, que tengas más confianza en Dios. Pero cuidado, está el propósito negativo. Noten que Santiago no dirige nuestra atención primero a Satanás, el diablo, que es el tentador. Santiago no tiene ningún interés en hablar de eso. Santiago está apuntando a nuestro corazón. Noten que dice, otra vez, verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, definitivamente, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Así que ahí hay noten que podría haber dicho el diablo, pero habla del mal porque no está interesado en una persona, está hablando de situaciones. Así que es el diablo el tentador, pero el diablo no puede tentar a Dios bajo ningún punto de vista, y tampoco las circunstancias pueden tentar a Dios a tomar una decisión. No, Señor, dice, y tampoco Dios tienta a nadie. Pero ¿y entonces por qué patino yo? Y bueno, Santiago te lo dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Y ahí es donde apunta este hombre. Esa palabra ya no se usa hoy día, quiere decir su propio deseo.
el deseo natural del hombre. Su propio deseo es atraído y seducido. Así que el diablo danza delante tuyo con sus cosas, pero eso no es el problema. El problema es cómo estás respondiendo. En lugar de responder al aspecto positivo de la prueba donde Dios está metido, terminamos y sucumbimos a esa cosa que baila delante nuestro y entonces apela a nuestra naturaleza y por nuestros deseos no manejados o encaminados, terminamos cayendo en el pecado. Dices atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia o el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Qué cosa, ¿eh? Fíjense. Así que lo que está haciendo Santiago acá es, no mires tanto las personas, debemos mirar a Dios, pero no le eches la culpa al otro. Estamos acostumbrados hoy a echarle la culpa al diablo. Me canso de escuchar a veces hoy día en las predicaciones, en la internet, de gente que ve el diablo por todos lados. ¿Y tu corazón qué? Santiago está diciendo, deja de mirar más tanto al tentador y mira cómo respondes a la tentación. El problema está primero en nosotros, en nuestro corazón. Esa persona que es inconstante en todos sus caminos, el problema no es del diablo. El problema es tu actitud delante de Dios. Estás pasando por prueba, nadie lo niega eso, pero es la forma que estás encarando la prueba, lo que te está haciendo fracasar y que no te deja despegar del suelo en cuanto a tu madurez espiritual. Por eso Santiago se sentó a escribir esta hermosa carta. Así que en cierto, aunque el tentador, el diablo es el que danza las cosas delante de nosotros, la responsabilidad cae absolutamente sobre nosotros porque nosotros cedemos a esa tentación y terminamos en pecado. Así que el problema no está en la existencia de la tentación en sí, sino en cómo responde nuestro corazón a ella. Y eso es lo que pasó con Eva en el huerto del Edén. Nosotros no vemos que el diablo, la serpiente, agarró a Eva como una boa constrictora diciendo, si no haces lo que te digo, revientas acá. Adán tampoco puede decir, bueno, acá el problema es que Eva vino con un cañón acompañada de la serpiente, me pusieron en un rincón y me dijeron, come o muere. ¿No? No, señor, dice, pecó igual que ella. Así que el problema no estaba en la serpiente, sino en la actitud que tuvo Eva y luego Adán. Al ceder a la tentación, el problema fue el corazón de ellos. El problema es que después Adán no reconoce esto, sino que le echa la culpa a Dios, le echa la culpa a la mujer le echa la culpa a la serpiente. Siempre la culpa la tiene el otro. Y muchas veces los problemas que encaramos en el mundo y en la sociedad es porque no asumimos nuestra responsabilidad. Y terminamos siempre echándole la culpa al otro. Mi papá, mi mamá, la sociedad, el mundo, la economía, todo tiene la culpa. Yo nunca asumo mi responsabilidad. Y Santiago lo que está diciendo acá es, asume tu responsabilidad. Y si no sabes cómo hacer la cosa, dice verso 5, dobla las rodillas, conversa con Dios, pídele sabiduría y te va a ayudar cómo navegar en medio de los problemas que los vas a tener que encarar. Otra vez Santiago no dice si por casualidad, no, dice vas a encarar problemas, pero enfócate, mira la actitud que vas a ejercitar cuando encares esos problemas. Y te repito, esto hasta el hartazgo lo vas a encarar, tú vas a salir de este lugar y vas a encarar pruebas. No es que soy profeta, es simplemente porque la Escritura nos advierte que en el mundo tendremos aflicción. Al comenzar nos preguntamos, ¿cómo sabemos que nuestra fe es realmente sólida? Y Santiago nos está dando la respuesta, no te la está dando el pastor Piesco. Y es cuando esa fe que tú dices que tienes es probada. No cuando le haces la gambeta a lo Messi, ¿no? A las pruebas. No, es cuando vas a encararlas de frente, donde no hay actitudes de esquive. No, es yo voy a pasar por esta situación y voy a ver qué hace Dios en medio de esto. Ahora, la prueba, ojo, no va a producir fe. No es el propósito de la prueba. No, lo que va a hacer es revelar qué tipo de fe tienes. Y luego va Dios a fortalecerte cuando se ejercite esa fe. Y eso te va a hacer una persona madura, paciente. Capítulo 5 va a hablar
incluso esa paciencia que debe ser hasta el día que el Señor venga por todos nosotros. Por eso, cuando llegue una prueba a tu vida, y te repito porque va a llegar, que no te quepa ninguna duda, no preguntes primero, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Que es usualmente lo que preguntamos, ¿por qué, Señor, me pasa esto? No, tienes que cambiar la pregunta. Y entonces la interrogante es, Señor, ¿qué estás formando en mí por medio de esta prueba que estoy pasando? ¿De qué manera voy a crecer yo ahora? ¿De qué manera voy a ser un creyente más firme, más maduro al atravesar por esta situación? Y cuando entendamos el concepto y la importancia de esa pregunta, entonces que vamos a comprender por qué Santiago dice entonces que tengamos por sumo gozo, no gozo simplemente, sino sumo gozo. No es un masoquista, no se gozaba este hombre en el dolor o el sufrimiento. Nadie se goza en el sufrimiento a menos que tengas un problema psicológico. No, es gozarnos en Dios, gozarnos en el Maestro, gozarnos en el Señor que está trabajando en nuestra persona, nuestra personalidad, nuestro carácter, para formar el carácter de su Hijo Jesucristo cada día más en cada uno de nosotros. Sin Cristo las pruebas se hacen insufribles, te desesperan. Mucha gente termina suicidándose porque no encuentran la luz al final del túnel. Y en la desesperación otros se van al alcohol, a las drogas, la diversión para distraerse por un momento, aunque sea de los problemas de la vida. Pero cuando estamos en el Señor, tenemos la mente de Cristo, estamos enfocados y podemos ver que el Señor como divino alfarero está formando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Así que por eso te recomiendo que te aferres al Señor. ¿No sabes cómo encarar las pruebas? Sigue el consejo de Santiago, verso 5. Pídele a Dios sabiduría y Él te la va a dar en amplitud. Verdades que sostienen nuestra fe. Y hoy hemos aprendido que cuando pasamos por prueba, Dios las usa para producir en cada uno de nosotros madurez. No aflojes, no tires la toalla. Sigue atravesando las pruebas sabiendo que la prueba de esa fe que tú tienes produce paciencia. Y el propósito de hacerte paciente es para que llegues a ser un creyente maduro, no un niño inestable, como el caso del hombre que es inestable en todos sus caminos. Padre, gracias te damos por haber inspirado a estos hombres que pasaron por pruebas antes que nosotros y que de sus experiencias, no solamente de las dificultades que encararon, sino la experiencia de Dios en sus vidas, en Cristo Jesús, pudieron crecer, madurar y tuvieron la autoridad, la convicción y fueron el ejemplo para nosotros, que también pasando por pruebas a veces no sabemos cómo encararlas. Y entonces, sabiendo, Señor, que tú estás usando eso como un seminario de la vida para hacernos más maduros, más firmes en la fe, entonces ahora sí nos gozamos, no en el dolor o el sufrimiento, sino en el hecho de que ahora sabemos que tú, Señor, nos permites pasar las pruebas para formar en nosotros la imagen de Cristo. Ayúdanos entonces, danos sabiduría, danos constancia, para poder entonces ser personas exitosas en esta carrera de la fe en la cual nos has metido a cada uno de nosotros. Y si alguna persona en nuestro medio o aquellos que nos escuchan a través del canal, Señor, no ha tenido esta experiencia de Cristo, el perdón, la salvación, la vida eterna, te rogamos que a través de tu Espíritu Santo toques ese corazón y que la persona pueda abrir sus ojos, no solo los ojos físicos, pero los del alma, para ver la gloria tuya, el perdón tuyo, tu gracia, Señor, y que pueda venir y caer a los pies tuyos pidiéndote el perdón, la salvación, la vida eterna, una vida llena de ti y que nos ayude a enfrentar las dificultades sabiendo que tú produces el carácter de tu Hijo en cada uno de nosotros. Oramos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.